Hola, mi nombre es Israel y hoy explicaremos las respuestas del examen muestra de la Guía Oficial de la UNAM para la sección de Historia de México, áreas 3 y 4. Iniciamos con el área 3 y la primera pregunta dice lo siguiente. El primer organismo político que se estableció en la Nueva España fue el A. Virreinato, B. Ayuntamiento, C. Mayorazgo o D. Patronato. Para contestar esta pregunta tenemos que recordar cuál fue el primer asentamiento de la Nueva España y ese fue la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, en abril de 1519. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de esta Villa Rica de la Veracruz? Fue formar ya un gobierno en estos nuevos territorios que estaba explorando Hernán Cortés, de tal manera que existieran autoridades para que autorizaran su expedición hacia el centro de México. ¿Por qué quería hacer esto? Para desligarse del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, con quien había tenido diferencias. Ahora, el gobierno que se estableció para esta Villa Rica de la Veracruz fue el ayuntamiento. ¿Ok? Entonces, opción correcta es el ayuntamiento. Recordemos que el virreinato se va a establecer hasta 1535. El primer virrey va a ser Antonio de Mendoza. El mayorazgo es un sistema de herencia y el patronato tiene que ver más con, digamos, cuestiones religiosas y del papa. Siguiente pregunta. El movimiento independentista de la Nueva España tuvo como causas externas la A. Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. B. Unificación italiana y las reformas borbónicas. C. Unificación alemana y la venta de la Florida. O D. Independencia de Haití y la anexión de Texas. Para esta pregunta les presento de este lado cuáles son las causas de la independencia de la Nueva España. En las externas vamos a encontrar la independencia de las 13 colonias. El vecino del norte logró la independencia, los Estados Unidos. Las reformas borbónicas, en donde, por ejemplo, se establece todo esto de la división territorial en intendencias, la expulsión de los jesuitas de la Nueva España. La invasión napoleónica a España, que se da en 1808, se da después, justo por esto, la abdicación de Carlos IV y la renuncia de Fernando VII, lo cual genera incertidumbre en la Nueva España. Y, por ejemplo, el virrey José de Iturrigaray busca lograr mayor autonomía en lo que está este periodo. Y también la Revolución Francesa, que es influida en gran medida por las ideas de corte liberal de la Ilustración. ¿Ok? Entonces, opción que incluye estas causas, va a ser la opción A, independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué no puede ser la opción B, dado aunque tengamos las reformas borbónicas? Porque la unificación italiana es este proceso que es algo complejo que se va dando a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, en 1820, las revoluciones liberales, 1830, todo esto de los carbonarios, 1848. Eventualmente, ya hacia 1859, este papel protagónico que va a tener el reino de Piamonte-Cerdeña en contra de los austriacos para tomar el control de la zona de Lombardía y del Véneto en el norte de Italia. Por su parte, Giuseppe Garibaldi en el sur con el reino de las dos Sicilias, se forma el reino de Italia en 1861 y después ya en 1870 se logra la unificación total de la península itálica cuando el reino de Italia toma el control de los estados papales. Entonces, unificación italiana ya como proceso completo se va a dar hasta 1870. Y recordemos, el movimiento independentista de la Nueva España es entre 1810 y 1821. Entonces, por esto, esta no es. Unificación alemana también es otro proceso complejo. Digamos, después del Congreso de Viena, tenemos esto de la Confederación de Estados Germánicos, se establece la Zollverein, esta unión aduanera. En 1848, con las revoluciones liberales, se intenta unificar Alemania a partir del Congreso de Frankfurt. No se logra, pero lo que va a pasar es que después el reino de Prusia, dirigido por Guillermo I y su primer ministro Otto von Bismarck, van a realizar todas estas acciones, la guerra contra Austria para que Austria no se meta en sus asuntos, la creación de la Confederación Germánica del Norte y eventualmente la guerra franco-prusiana para así lograr una unidad de ya todo lo que va a ser el segundo imperio alemán. Y esto se logra hasta 1871. Entonces tampoco va a ser. La venta de la Florida sí es un evento más cercano. De hecho, esa se plantea en 1819 a través del Tratado de Adams-Onís. Se va a ratificar hasta 1821, pero bueno, ya son los finales de las últimas cuestiones que competen todavía a la Nueva España. Entonces, ninguna de estas dos nos ayuda.
De la opción de la independencia de Haití, la independencia de Haití, si mal no recuerdo, se da en 1804, la independencia de esta colonia Saint-Domingue de Francia. Eh, es una influencia importante, es la primera independencia que se va a dar en Latinoamérica. Pero la anexión de Texas inicia con la independencia de Texas de México en 1836, recordemos el Álamo. Y después esta República Independiente de Texas se va a anexar a los Estados Unidos en 1845, lo cual es una causa de la guerra entre México y los Estados Unidos de 1846 a 1848. ¿Ok? Bueno, esas serían el por qué no son estas otras tres opciones. También recuerden las causas internas, en caso de que les pregunten las causas internas, la desigualdad social, lo cual genera el nacionalismo criollo, existían problemas económicos, etcétera. Siguiente pregunta. Ordena cronológicamente los acontecimientos que corresponden a la etapa de organización de la independencia de la Nueva España. Y nos ponen la creación de la Junta de Zitácuaro, la instalación del Congreso de Chilpancingo, el comienzo de la primera campaña de Morelos y la constitución de Apatzingán. Antes de enfocarnos en esta etapa de organización, nada más vamos a recordar las diferentes etapas que constituyen al movimiento independentista. Vamos a tener el inicio con Miguel Hidalgo, la organización con Morelos, la resistencia con personajes como Guerrero, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina, y la consumación ya cuando se unen Guerrero y Agustín de Iturbide y forman el ejército trigarante que entra a la Ciudad de México. Ok, ya en la organización dijimos, tenemos a Morelos. Y eventos importantes van a ser el comienzo de la primera campaña de Morelos, se da en 1810. Esto va a ser por encargo de Miguel Hidalgo, que le pide a Morelos que tome Acapulco. Es un puerto importante porque es el que conecta a la Nueva España con otro territorio que es las Filipinas. Luego se va a dar la creación de la Junta de Zitácuaro en 1811. Viene toda la parte de la redacción de Sentimientos de la Nación en 1812, la cual se va a leer, este documento se va a leer por primera vez en la instalación del Congreso de Chilpancingo en 1813. Y finalmente, en este Congreso va a redactar una constitución que se va a conocer como la Constitución de Apatzingán en 1814. ¿Cuál de estas opciones A, B, C o D nos da justamente ese orden cronológico? Va a ser la opción C. Siguiente. El sistema federal mexicano del siglo XIX establecía que A. El poder emana del pueblo. B. La capital ejercía el poder sobre los estados. C. Los estados eran soberanos. D. Los gobernantes eran elegidos por el pueblo. Independientemente de que aquí diga siglo XIX, y de hecho aquí les presento cuáles eran los estados que constituían a México, no recuerdo en qué año, pero sí en el siglo XIX, vamos a tener que un sistema federalista va a establecer que los estados son soberanos. ¿Qué significa que son soberanos? Que tienen la libertad para regirse a sí mismos en los asuntos que competen del interior de ese territorio. ¿Ok? Ahora, esto está en contraposición a que la capital ejerza algún tipo de poder sobre los estados. Esto sería el centralismo, por lo tanto no lo es. La opción A, el poder emana del pueblo, eso se refiere más a la soberanía popular, no tanto a la soberanía de los estados. Y la opción D, que los gobernantes son elegidos por el pueblo, pues también tiene que ver con la soberanía y sobre todo con la democracia. Por lo tanto, no son directamente algo del sistema federal. ¿Ok? Entonces, sistema federal, los estados son soberanos. Siguiente pregunta. Durante la administración del presidente Juárez en 1867 se realizaron reformas educativas como la A. Autonomía de la universidad. B. Fundación del Instituto Politécnico Nacional. C. Implementación del catecismo. O D. Creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Ok. Estamos en 1867, la República restaurada. Y la reforma educativa de ese año está muy influenciada por lo que es esta corriente filosófica del positivismo, corriente filosófica francesa del siglo XIX. ¿Qué es lo que se plantea? La instrucción primaria obligatoria, laica y gratuita para hombres y mujeres. ¿Ok? Eso es importante, primero porque ya se pone también que las mujeres tienen que tener esta instrucción primaria obligatoria, pero en términos de las respuestas que nos ponen de este lado, del lado izquierdo, es la parte de la educación laica. Por lo tanto, no puede ser la implementación del catecismo.
Otra cuestión importante de esta reforma, las escuelas municipales, es el municipio el que va a tomar este papel rector en términos de la educación, de la instrucción primaria. Y también vamos a tener la creación de la Escuela Nacional Preparatoria dirigida por Gavino Barreda. Gavino Barreda, sumamente influenciado por el positivismo, toda esta parte científica, y además el positivismo va a permear a partir de este tiempo y sobre todo durante todo el porfiriato. ¿Ok? En ese caso, creación de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Por qué no es la autonomía de la Universidad Nacional se va a lograr hasta 1929? En el gobierno de Emilio Portesil. La fundación del Instituto Politécnico Nacional se va a dar en 1936, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. ¿Ok? Entonces, en 1867 todavía estamos un poco lejos de estos dos eventos. Opción correcta, creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Por Gavino Barreda. Siguiente. El objetivo principal del gobierno juarista durante la restauración de la República fue: A. Limitar la democracia. B. Evitar la ruptura de las relaciones diplomáticas con Francia. C. Reorganizar el país dotándolo de instituciones. O D. Establecer una oligarquía. Ok, restauración de la República. Acaba de terminar el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano, quien fue traído por los franceses, por Napoleón III, justamente en la intervención francesa. ¿Qué significa eso? Pues la ruptura de las relaciones diplomáticas con Francia ya estaba dada y se van a restablecer hasta el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Ok? Entonces, este no es. ¿Cuáles eran las grandes prioridades del gobierno de Juárez, de la República Restaurada? Esto que es entre 1867 y 1876, sobre todo de Juárez hasta el 72. La aplicación de la Constitución de 1857, recuerden, viene Revolución de Ayutla, el triunfo de Álvarez y Comonfort, se da la redacción de las leyes de reforma, Ley Juárez, Ley Ocampo, Ley Iglesias, Ley Lerdo. Esto causa la guerra de reforma del 57, bueno, se da la Constitución de 1857, esto causa la guerra de reforma del 57 al 60, la guerra de los 3 años, la bancarrota del país, y por lo tanto viene la invasión francesa. ¿Ok? Entonces, lo que se busca es ya ahora sí poder aplicar esta constitución y también reestructurar para resolver los problemas económicos y sociales. ¿Cómo se va a lograr esta reestructuración? A partir de la reorganización con instituciones. Opción correcta. Establecer una oligarquía y limitar la democracia, en mayor o menor medida se pudo haber dado algún tipo de dictadura de Benito Juárez y por lo tanto una limitación a la democracia y un establecimiento de una oligarquía, pero no era como tal el objetivo principal y lo que pasa a la historia del gobierno juarista. ¿Ok? Siguiente pregunta. Característica que distinguió al gobierno porfirista. A. Las mejoras salariales a los jornaleros. B. El apoyo a la creación de partidos políticos. C. Las limitaciones del poder presidencial. O D. El impulso de una administración centralizada. Aquí directamente ya hay tres cosas que definitivamente el gobierno porfirista no hizo. Pero vamos a hablar del porfiriato. El porfiriato es este periodo entre 1876 y 1911. Inicia con el triunfo del plan de Tuxtepec, de la revolución de Tuxtepec, que es este levantamiento en armas de Porfirio Díaz en contra de Sebastián Lerdo de Tejada para evitar la reelección de Lerdo. Antes Porfirio Díaz se había levantado en armas en el plan de la Noria en 1872 contra Juárez, pero bueno, este levantamiento del 72 no tiene mayor éxito y además Juárez muere. Bueno, por otras razones, ¿no? La famosa angina de pecho. En 1911 termina el porfiriato con la toma de Ciudad Juárez, los tratados de Ciudad Juárez de 1911 y el exilio de Porfirio Díaz. Durante este periodo, ¿cómo se va a distinguir el gobierno porfirista? Con la estabilidad y crecimiento económico, algo que no se había dado prácticamente durante el siglo XIX, previo al porfiriato, con toda la inestabilidad política que existía, sobre todo las luchas internas, centralistas, monarquistas, federalistas, liberales, conservadores. ¿Ok? Incluso me parece que por primera vez ya se tiene un superávit en las finanzas públicas. Ahora, ¿qué va a fundamentar todo este crecimiento y estabilidad? La industrialización. Es decir, México de alguna manera había estado fuera de las revoluciones industriales, al menos de la primera y de la segunda, que eran las que estaban en ese tiempo. ¿Cómo se va a lograr que llegue toda esta industria al país? A partir de hacer concesiones a la inversión extranjera. ¿A quiénes? A los ingleses, a los franceses, la restauración de relaciones diplomáticas bien
con los franceses y a los estadounidenses. ¿Cómo va a poder tener, digamos, o cómo va a poder dirigir Porfirio Díaz todo esto de manera que pueda tener un control lo suficientemente bueno para evitar algún tipo de inestabilidad? A partir de la centralización del poder, ¿ok? O de la administración. No realmente como el centralismo que existía antes de los departamentos y todo esto antes, digamos, de 1836, de la Constitución, sino a partir de ser él el que designa a los gobernadores. Sigue habiendo toda esta parte del federalismo, pero él influye en gran medida en lo que van a ser los gobernadores e incluso a veces saltárselos. ¿Ok? Entonces, tenemos esta parte positiva en la parte económica, pero en la parte social vamos a seguir teniendo la desigualdad y la represión social. ¿Ok? Represión social, por ejemplo, los ejemplos más claros van a ser la huelga en Cananea, allá en Sonora, esta empresa minera, y en Río Blanco, la empresa textil. Una en 1900, bueno, Río Blanco en Veracruz. Una en 1907 y la otra meses después, una en 1906 y la otra en 1907. ¿Ok? Entonces, definitivamente en la parte social no hubo mejoras salariales a los jornaleros, no hubo apoyo a la creación de partidos políticos, incluso hubo persecución, limitaciones del poder presidencial, ¿no? Se aumentaron, tanto que se tuvo una administración centralizada con gran poder del presidente. Opción correcta, opción D. Siguiente pregunta. El apego a las leyes y la generación de una nueva constitución fueron características del gobierno A. Carrancista, B. Huertista, C. Villista o D. Zapatista. Zapata y Villa son los grandes caudillos de la Revolución Mexicana. Tan grandes que en el extranjero, si alguien menciona Villa o Zapata, automáticamente piensa en México. ¿Ok? Pero como tal, ellos no tuvieron una aspiración política de llegar al poder. Entonces, y tampoco como tal la parte de la generación de una nueva constitución. ¿Ok? Simplemente que se cumplieran las demandas que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, Zapata con la repartición de las tierras, el plan de Ayala. Entonces, ni Zapata ni Villa. ¿Quiénes sí estuvieron o formaron parte del gobierno como tal? Huerta fue presidente de México, bueno, a la mala. Recordemos que en 1913, en febrero de 1913 se da esto que es la decena trágica, que termina justamente con la aprehensión de Madero y Pino Suárez y su asesinato atrás de la prisión de Lecumberri. Y con esto llega al poder Victoriano Huerta entre 1913 y 1914. Definitivamente esto no es apego a las leyes y no es como que hubiera planteado una nueva constitución. O sea, definitivamente no. ¿Quién sí lo hizo? Quien sí lo hizo fue Carranza, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza en 1914 toma el poder, no directamente como presidente, pero sí, digamos, este papel de poder ejecutivo, y va a plantear justamente la generación de la nueva constitución, tanto que su ejército, aunque él no es militar, se va a llamar el Ejército Constitucionalista. ¿Cuál es el resultado? El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución de 1917. ¿Ok? Entonces, opción correcta, Carranza. Presidente que creó la Secretaría de Educación Pública. A. Lázaro Cárdenas, B. Álvaro Obregón, C. Venustiano Carranza o D. Victoriano Huerta. Bueno, definitivamente Huerta no es como que tuviera grandes aportaciones. De los demás, vamos a ver que la opción correcta es Álvaro Obregón. ¿Por qué? Álvaro Obregón está en el periodo 1920 a 1924. Tres aportaciones que no tienen, bueno, dos aportaciones que no tienen que, o sucesos, mejor dicho, que no tienen que olvidar: la fundación de la SEP en 1921 y coloca a José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública. José Vasconcelos antes había sido incluso rector de la Universidad Nacional. Otro suceso clave del gobierno de Obregón van a ser los tratados de Bucareli en 1923, que buscan el reconocimiento del gobierno de Obregón como presidente de México. ¿Ok? Porque había habido un rompimiento, justamente la Constitución de 1917, artículos 27, por ahí genera algún tipo de problema con los Estados Unidos, con cualquier tipo de inversionista extranjero.
Pero lo importante es contar con el apoyo de los Estados Unidos, esta potencia militar y económica ya refrendada por la Primera Guerra Mundial, en caso de que exista algún tipo de rebelión. Ok, entonces sí se van a hacer concesiones a los Estados Unidos, incluso hay capítulos un tanto desconocidos que se supone se van a conocer pues ya pronto, cuando pasen los 100 años de los tratados de Bucareli. Pero lo que va a ayudar es, por ejemplo, si existe algún tipo de rebelión, va a existir el apoyo de los Estados Unidos al gobierno de Obregón, y la rebelión importante en este periodo va a ser la rebelión de la Huertista. ¿Qué pasa? En 1924, ya con la sucesión presidencial, Obregón va a poner a Plutarco Elías Calles como su candidato. Eventualmente Calles va a ganar. Eh, Adolfo de la Huerta, quien había sido presidente interino tras la muerte de Venustiano Carranza, el asesinato de Venustiano Carranza en 1920, luego pasa a formar parte del gabinete de Obregón, pero lo que dicen o lo aconsejan a que él sea el presidente. Y dado que existe esta imposición de Calles, él se levanta en armas. ¿Ok? Tal vez la rebelión de la Huertista habría tenido algún tipo de éxito de haber contado con el apoyo de un jefe revolucionario importante. Pero en 1923 asesinan a Villa, que tenía algún tipo, digamos, le caía bien a Adolfo de la Huerta. Por lo tanto, esta rebelión, sin el apoyo de Villa y Obregón con el apoyo de los Estados Unidos, no va a tener éxito. Y por lo tanto, Adolfo de la Huerta se exilia a los Estados Unidos. Entonces es Álvaro Obregón. Y bueno, Lázaro Cárdenas viene hasta 1934. Fue una acción política importante durante el Maximato. A. Formación del Partido Nacional Revolucionario. B. Creación de la Secretaría de Educación Pública. C. Fundación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. O D. Impulso de la Política de Unidad Nacional. Recordemos, el Maximato es este periodo de la historia que va de 1928 a 1934. ¿Cómo surge el Maximato? Teníamos a Álvaro Obregón del 20 al 24 como presidente de México, 24 al 28 Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón se reelige como presidente para el periodo 1928 a 1934, el primer sexenio, pero es asesinado. Es asesinado bueno, ya siendo candidato electo, tiene una reunión, una comida con los diputados de Guanajuato, me parece, en el restaurante de La Bombilla, y bueno, lo mata José de León Toral, un cristero, mientras sonaba el limoncito ahí de fondo. Entonces, Obregón era el jefe máximo de la revolución. Dado que ya no está Obregón, el que se va a colocar como jefe máximo de la revolución va a ser Plutarco Elías Calles. Y va a ejercer control sobre los diferentes presidentes que estén en este periodo del 28 al 34, hasta que eventualmente Lázaro Cárdenas lo va a exiliar. ¿Qué pasa? Creación de la educación, de la Secretaría de Educación Pública, no, ya dijimos que eso se da en el gobierno de Obregón en 1921. Fundación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esa me parece que, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores es de las más importantes en términos del gobierno, incluso estableció en las diferentes constituciones que han existido. Eh, Me parece que en la época revolucionaria pierde importancia, pero una vez más en la Constitución y después en algún tipo de ley se vuelve a establecer en 1917 como una secretaría. Impulso de la política de unidad nacional. Bueno, esta no es. Eh, esta política se da en 1940 con Manuel Ávila Camacho. Entonces, el maximato es del 28 al 34, Ávila Camacho es en el 40, por lo tanto, esta no es. La opción correcta es la formación del Partido Nacional Revolucionario. ¿Qué es lo que pasa? Lo que quiere hacer Calles es tratar de incorporar diferentes sectores de tal manera que ya en términos institucionales de un partido tenga mucho mayor apoyo. Entonces, en el 29 funda este Partido Nacional Revolucionario. Cuando Lázaro Cárdenas exilia a Plutarco Elías Calles, hace también una reestructuración del partido y ahora lo va a llamar el Partido de la Revolución Mexicana. Finalmente va a venir una nueva reforma del partido y se va a constituir en el famoso PRI en 1946, el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, formación del Partido Nacional Revolucionario. Una de las acciones del gobierno de Lázaro Cárdenas fue la
A, creación del ejido colectivo, B, conformación del PAN, C, instauración del Banco de México o D, fundación de la Comisión de Carreteras. Siempre que pensemos o que nos digan Cárdenas, tenemos que acordarnos de dos acciones importantes de gobierno. Una va a ser la expropiación petrolera y otra va a ser la reforma agraria. Y lo que buscaba la reforma agraria era la creación del ejido colectivo. Ahora, ¿en qué se fundamenta esta acción? Se va a fundamentar en el Plan Sexenal, el programa de gobierno del sexenio cardenista. ¿Qué es lo que busca? Que el gobierno intervenga para cumplir las demandas económicas y sobre todo sociales emanadas de la revolución. ¿Cuáles son los 4 ámbitos que Cárdenas identifica como los más importantes? Uno va a ser el ámbito agrario, luego el ámbito industrial, el sindical y el educativo. En ese sentido, respuesta inmediata debería ser la creación del ejido colectivo. Ahora, ¿qué pasa con las otras opciones? La conformación del PAN se da en 1939, lo cual significa que sí es en la época cardenista, pero no es una acción de gobierno de Lázaro Cárdenas. Al contrario, es una oposición política al gobierno de Cárdenas y cualquier cosa que sea del partido de la Revolución Mexicana en este tiempo. ¿Ok? Eh, Instauración del Banco de México, el Banco Central que está a cargo de la política monetaria, se da en 1925. ¿Ok? Por lo tanto, no es dentro del gobierno de Lázaro Cárdenas, sino dentro del gobierno de Plutarco Elías Calles. Y me parece que también la fundación de la Comisión de Carreteras se da en ese tiempo. Entonces tampoco van a ser ni esta, ni esta, ni esta. Siguiente pregunta. La principal característica económica del gobierno de Manuel Ávila Camacho fue A, la sustitución de importaciones, B, el apoyo a los reclamos sindicales, C, el equilibrio de la balanza comercial o D, la expansión del mercado externo. Bueno, el gobierno de Manuel Ávila Camacho se da entre 1940 y 1946 y está inscrito dentro de lo que es el Milagro Mexicano, cuya primera parte se, digamos, reconoce por ser el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, entre el 40 y el 52. ¿Por qué se da esto? Resulta que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, y dado que México está alineado con los aliados de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, sobre todo, y México entra a la guerra en 1942 con el hundimiento del Faja de Oro y el Potrero del Llano, los Estados Unidos le van a empezar a dar a México diferente maquinaria para apoyar con este esfuerzo bélico. Lo que se va a buscar es utilizar esta maquinaria para construir una industria nacional propia y con eso ya no tener que depender de los Estados Unidos, lo más cercano, en términos de productos industrializados, sino hacerlos dentro del territorio nacional. ¿Ok? Entonces, ese es el modelo de sustitución de importaciones que va a ser fundamental en esa época. Eh, por ejemplo, sí, se buscaba algún tipo de equilibrio de la balanza comercial, la expansión del mercado externo, quizás, pero no, definitivamente en esta época la sustitución de importaciones. Luego viene el desarrollo estabilizador, que digamos es esta época también del milagro mexicano expresado en estar en tener crecimientos de alrededor del 7%, y todo se viene abajo en esta época del desarrollo compartido. Al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como A, liberalismo económico, B, estado de bienestar, C, desarrollo compartido o D, milagro mexicano. Y bueno, es exactamente lo mismo que acabamos de decir. Todo esto después, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, es parte del milagro mexicano. ¿Ok? Desarrollo compartido, ya dijimos, es esto en donde tanto Echeverría como José López Portillo no toman decisiones adecuadas, realmente empiezan a aumentar el gasto público de manera no muy prudente y por lo tanto van a venir diferentes crisis. En 1954 hubo una crisis, eso es cierto, pero bueno, no se va a comparar como lo que se dio en el 76 y en el 82, al menos dentro del desarrollo compartido, que es otra de las opciones, la cual no es. Estado de bienestar, sí, el Estado va a tratar de garantizar todo esto, los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, todo esto, pero como tal, aun cuando viene la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y todo esto, no se va a llegar, digamos, a niveles comparables al estado de bienestar que se tiene en países nórdicos, europeos, ¿ok? Entonces no va a ser. Y bueno, el liberalismo económico, toda esta
esta filosofía económica surgida desde la Ilustración, la fisiocracia, François Quesnay, el escocés Adam Smith, pues no es algo así como que sea una característica implementada después de la Segunda Guerra Mundial en México. ¿Ok? Pero bueno, esto es importante en términos de la historia en general. El liberalismo económico, que después se va a ver expresado en el neoliberalismo durante el sexenio tanto de Miguel de la Madrid. Carlos Salinas va a ser uno de los grandes exponentes del neoliberalismo y lo que viene. ¿Ok? Entonces, milagro mexicano. El resultado de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en México se manifiesta en el A. Fortalecimiento de la clase media. B. Libre tránsito de trabajadores migratorios. C. Aumento del empleo para el proletariado. O D. Beneficio a un pequeño grupo de empresas. Fecha importante en la historia de México, en la historia reciente. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA o el ALENA en francés, se va a dar el 1 de enero de 1994, fecha que coincide con el levantamiento zapatista en Chiapas. Ahora, ¿por qué se da este levantamiento zapatista? Porque justamente se decía que el Tratado de Libre Comercio no iba a beneficiar al pequeño campesino, productor, sino a un pequeño grupo de empresas. ¿Ok? Bueno, no solo se decía, sino que así se demostró en diferentes ámbitos. Ahora, fortalecimiento de la clase media. Bueno, recordemos que en 1994, a finales, el error de diciembre, toda la crisis que viene después, en el 95, no va a fortalecer a la clase media, al contrario, se va a recibir de los golpes más duros la clase media, sobre todo quienes contaban con créditos. Libre tránsito de trabajadores migratorios, no, sigue existiendo todo este problema de la migración ilegal. Aumento del empleo para el proletariado, bueno, podemos decir, tal vez en el norte, en la frontera norte, todas estas maquilas, va a haber más empleo para los obreros de esa región, pero no va a haber un aumento del empleo de forma generalizada en todo el país. Entonces, tampoco. Opción correcta, opción D. Ahora pasamos al área 4 y la primera pregunta dice lo siguiente. Estilo arquitectónico que alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, caracterizado por el uso de ornamentos recargados y la columna estípite. A. Plateresco, B. Neoclásico, C. Churrigueresco o D. Mudéjar. Ok, de este lado les pongo un poco del estilo arquitectónico del siglo XVIII, de hecho en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. El estilo plateresco se da a partir, me parece, del siglo XV, XVI y XVII. Pertenece al gótico, entonces no es tal cual del siglo XVIII. El neoclásico, que es más sobrio, es decir, más simple, no tan abigarrado como lo que tenemos en esta imagen, que ahorita les voy a decir que pertenece al churrigueresco, pero bueno, el neoclásico es mucho más sobrio y se va a dar en los siglos XVIII y XIX. Entonces, este no es. Entonces, opción correcta es el churrigueresco, que es parte del barroco. Y es donde tenemos toda esta carga de elementos ornamentales. Finalmente, la opción de mudéjar. El arte, el estilo mudéjar tiene una influencia islámica. Y esa influencia la podemos ver, por ejemplo, en España, ¿no? Hacia el sur de España. Pero como tal que se haya traído a la Nueva España, no realmente. Entonces, tampoco esta es la opción. Opción correcta, churrigueresco, parte del barroco. Siguiente. Estado en el que inició la independencia de la Nueva España de forma anticipada. Y aquí vamos a suponer que hacen referencia a los estados actuales, porque Guerrero, Morelos, pues son nombres de caudillos de la independencia. Querétaro en ese momento no existía, era parte de la intendencia de México como tal. Y bueno, Guanajuato era la única intendencia que ya existía en ese momento. Pero bueno, recordemos que sí, la independencia inicia esta madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, allá en Guanajuato, pero antes, toda esta planeación, es decir, lo que pasa antes de forma anticipada, va a darse en Querétaro. Recordemos la conspiración de Querétaro, en donde participan Josefa Ortiz,
Juan Aldama, Ignacio Allende y el cura Hidalgo, ¿ok? En la casa del corregidor Miguel Domínguez. Entonces va a ser Querétaro. El proyecto político centralista tenía como principio A. Restringir la participación popular en los procesos políticos. B. Implementar los principios del liberalismo como base del Estado. C. Incorporar a México a libre comercio e industria. D. Suprimir los fueros y privilegios de la Iglesia. Ok, si hablamos del centralismo, tenemos que hablar de la Constitución de 1836, que sale de esto que son las 7 leyes con sus diferentes capítulos, que en sí establecen el centralismo. ¿Cómo se ve expresado el centralismo? En la división territorial, no en estados, sino en departamentos, en donde los gobernantes van a ser elegidos por el gobierno central. No van a ser elegidos por, digamos, participación popular de la gente de dicho territorio. Por lo tanto, existe una restricción de la participación popular en los procesos políticos. ¿Ok? Ahora, dice, implementar los principios del liberalismo como base del Estado, no. El proyecto político centralista era más conservador, tanto que existía un supremo poder conservador que solo le debía explicaciones a Dios, así recordando al absolutismo, casi casi, ¿no? Entonces, definitivamente no va a haber principios de liberalismo. Incorporar a México al libre comercio e industria, tal vez sí existió un intento, o bueno, sí se dio este intento de incorporar a México a la industria o industrializar a México. Recordemos, 1830, el Banco de Avío, por el conservador Lucas Alamán, que en ese momento era secretario de Relaciones Exteriores. Pero bueno, al libre comercio no como tanto, no tanto, entonces no. Suprimir los fueros y privilegios de la iglesia, dijimos, Supremo Poder Conservador le debe explicaciones a la iglesia y todo lo que sea conservador está muy pegado a la iglesia, por lo tanto tampoco va a ser. Opción correcta, proyecto político centralista, restringir la participación popular en los procesos políticos. Siguiente pregunta. La Constitución de 1857 consagró los derechos A. Indígenas, B. Eclesiásticos, C. Sociales o D. Individuales. Recordemos de dónde surge la Constitución de 1857. Surge de la Revolución de Ayutla, en donde se derroca al gobierno conservador de Santana por parte de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Se redactan las leyes de reforma, que son de corte liberal, y recordemos algo, el liberalismo está basado en los derechos y libertades individuales. Entonces, automáticamente, si tenemos algo inspirado en todo esto que es de corte liberal, hablamos de derechos individuales. Sí, se pudieron haber considerado derechos indígenas y sociales, pero no, aquí definitivamente va a ser individuales. Y vean algo, esta reforma busca separar a la iglesia del Estado, por lo tanto no va a consagrar los derechos eclesiásticos, los va a atacar. Tanto que una vez que esta ley Juárez, Lerdo, Campo, Iglesias se ponen en la Constitución de 1857, se va a dar la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Los conservadores apoyados por la Iglesia. ¿Ok? Entonces, no va a ser ni esta, ni esta, ni esta, sino los derechos individuales. Movimiento que se opuso al régimen porfirista manifestando su descontento a través del periódico llamado Regeneración. Ok, vamos a tener que el movimiento del reyismo de Bernardo Reyes, quien fue gobernador colocado por Porfirio Díaz en Nuevo León, es algo que, por ejemplo, no se opone al régimen porfirista, pero sí se va a oponer al régimen maderista. Entonces, este no es el de Bernardo Reyes. Que bueno, durante la decena trágica es liberado de la prisión y luego muere en el primer día ahí frente a Palacio Nacional. El zapatismo, no, el zapatismo como tal, o vamos a decir que como movimiento, surge del plan de Ayala, no hay que olvidar eso, el plan de Ayala, y como movimiento va a durar de 1911 a 1919. Levanta 19. Ay, aquí se me fue. Un segundito. 19. Entonces, plan de Ayala en contra de Madero, del presidente Madero,
¿Por qué? Porque Zapata dice que no ha cumplido con toda esta parte de el reparto de las tierras, que era el gran punto del plan de Ayala. ¿Ok? Entonces, no va en contra del régimen porfirista. Carrancismo. El carrancismo tampoco va como tal en contra del régimen porfirista. De hecho, de alguna manera, Venustiano Carranza estaba más hacia el reyismo al principio. Lo que va a pasar con el carrancismo es que va a estar en contra de, por ejemplo, de primero Victoriano Huerta. Aquí no sé qué pasa con... Primero de Victoriano Huerta y después el carrancismo ya como tal lo que va a hacer es buscar toda esta parte de la constitución. Entonces tampoco es esto. Opción correcta va a ser el magonismo. Los hermanos Flores Magón, Ricardo va a ser el gran exponente, pero también van a estar Jesús y Enrique. Y bueno, lo que van a hacer es formar parte del Partido Liberal Mexicano, la parte también de la publicación de Regeneración, este periódico antiporfirista, y también del Hijo del Aguizote. ¿Ok? Primero van a estar como en esta parte de liberalismo y después se van a pasar al anarquismo. Bueno, sobre todo Ricardo Flores Magón. Opción correcta, el magonismo. Siguiente, el partido antireeleccionista, el Plan de San Luis y los tratados de Ciudad Juárez se asocian al A. Movimiento zapatista, B. Régimen huertista, C. Régimen porfirista o D. Movimiento maderista. Ok, justo en la pregunta anterior habíamos mencionado que el movimiento zapatista se relaciona con el Plan de Ayala, ¿ok? De 1911. Entonces, no es tal cual esto. Como tal, Zapata no forma sí, un partido político. El régimen huertista se va a dar entre 1913 con el asesinato de Madero y Pino Suárez después de la Decena Trágica y 1914. ¿Ok? El régimen porfirista ya habíamos mencionado, si no en este examen, tal vez en el examen de área 3, va entre 1876 y 1911. 1876 con el triunfo de la revolución de Tuxtepec, del plan de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada, por la no reelección, por cierto, y hasta 1911 con la toma de Ciudad Juárez por parte de los ejércitos maderistas, Pascual Orozco, Villa, y los tratados de Ciudad Juárez. Bueno, aquí ya nos están diciendo tratados de Ciudad Juárez, pero resulta que el partido antireeleccionista es fundado por Francisco I. Madero, aquí está. Lo que va a hacer el régimen porfirista es apresar a Madero en San Luis Potosí. Ahí es donde empieza a redactar este plan de San Luis. Eventualmente se va hacia los Estados Unidos, escapa de la prisión y va a los Estados Unidos. Y es donde ya comienza, y bueno, se publica el plan de San Luis en donde le pide a los mexicanos levantarse en armas en contra del régimen porfirista el 20 de noviembre de 1910. ¿Ok? Entonces, partido antireeleccionista, plan de San Luis, y finalmente vencen con la toma de Ciudad Juárez y los tratados de Ciudad Juárez en contra del régimen porfirista. Entonces, opción correcta, inciso D. ¿Qué presidente mantuvo su poder durante el maximato? A. Álvaro Obregón, B. Plutarco Elías Calles, C. Lázaro Cárdenas, D. Abelardo L. Rodríguez. El maximato, dijimos, es este periodo entre 1928 y 1934, en donde tras el asesinato de Álvaro Obregón, recuerden, Álvaro Obregón, 1920 a 24, luego se quiere reelegir para el periodo de 1928 a 1934, lo logra, pero es asesinado por José de León Toral. ¿Ok? En ese momento pasa a ser Plutarco Elías Calles el jefe máximo de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a elegir quiénes van a ser los sucesores. En ese momento el primero va a ser Emilio Portes Gil, como presidente interino tras la muerte del candidato electo, que era Álvaro Obregón. Y luego viene la elección de Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio no tolera la injerencia de Plutarco Elías Calles, por lo que renuncia y como presidente sustituto queda Abelardo L. Rodríguez. Entonces, quien mantuvo el poder va a ser Plutarco Elías Calles.
Abelardo Vélez Rodríguez es quien está bajo el control de Plutarco Elías Calles. Y Lázaro Cárdenas, lo que va a pasar es que ya en 1934, cuando es electo presidente, eventualmente va a exiliar a Plutarco Elías Calles para que no se meta en los asuntos de gobierno. ¿Ok? Pero eso viene después. Opción correcta, Plutarco Elías Calles mantuvo su poder durante el maximato. La principal transformación económico-social durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue A. El modelo educativo fascista, B. La destrucción del ejido, C. El fomento a la inversión o D. La reforma agraria. Como les dije, siempre que pensemos en Lázaro Cárdenas va a ser expropiación petrolera y reforma agraria. Automáticamente la opción reforma agraria. ¿Dónde está puesto todo esto? En el plan sexenal, que es el programa de gobierno del sexenio cardenista, la intervención del gobierno para cumplir las demandas económicas y sociales emanadas de la revolución en el ámbito agrario, de los más importantes, la reforma agraria y la repartición de tierras, industrial, sindical y educativo. Modelo educativo fascista, sí estamos en esta época de todo el crecimiento del fascismo en Italia con Mussolini, del nazismo en Alemania con Hitler, pero no, definitivamente no va a haber un modelo educativo fascista, al contrario, ¿no? La destrucción del ejido tampoco, eso sería la antítesis de la reforma agraria. El fomento a la inversión con la expropiación petrolera, que es el otro punto importante del sexenio cardenista, lo que se va a hacer es ahuyentar la inversión extranjera. Es decir, muchas de las petroleras importantes eran británicas y estadounidenses, y si las expropian, pues las demás industrias podrían estar en riesgo también de este tipo de pérdidas. Por lo tanto, no se fomenta la inversión. Opción correcta, Cárdenas y la reforma agraria. A la llegada de Miguel Alemán a la presidencia, se iniciaron en México los gobiernos de tipo A, socialista, B, civil, C, militar o D, populista. Entonces, Miguel Alemán de 1946 a 1952. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes de Miguel Alemán estuvo Manuel Ávila Camacho, que era general. Antes de él estuvo Lázaro Cárdenas, que era militar. Antes de Lázaro Cárdenas estuvieron los presidentes del Maximato, de los cuales creo que uno era militar. Antes de ellos, Plutarco Elías Calles era militar. Antes de Plutarco Elías Calles estuvo Álvaro Obregón, que era militar. Entonces, habíamos tenido, digamos, predominancia de gobiernos militares. ¿Qué pasa? Miguel Alemán Valdés va a ser un civil, de hecho, abogado por la UNAM, hasta donde recuerdo. ¿Quiénes van a seguir? Van a seguir puros presidentes civiles. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, también civil, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a pasar de tener militares a tener civiles. Gobiernos de tipo socialista, tal vez en algún tipo de pronunciamiento se pudo haber visto actitudes socialistas e incluso populistas, pero no, lo importante es que desde entonces tenemos gobiernos civiles. Política económica que aplicó el gobierno mexicano de 1970 a 1982. A. Sustitución de importaciones. B. Estado de bienestar. C. Desarrollo estabilizador. O D. Desarrollo compartido. Ok. Sustitución de importaciones es este modelo en donde se busca, digamos, llega la maquinaria desde los Estados Unidos para ayudar con el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. Con esta maquinaria se busca crear una industria propia de tal manera que ya no se necesite estar importando bienes industrializados. Pero eso se da entre 1940 y 1952. Entonces todavía no llegamos a los 70. Estado de bienestar, bueno, es esta política en donde el Estado tiene un papel central en garantizar todos estos derechos humanos, por ejemplo el de la salud, pero no es como tal una política económica aplicada por el gobierno mexicano. Sí, esto sí ocurre, por ejemplo, en los países nórdicos, en Europa. ¿Ok? Desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador se da desde 1954, la crisis de 1954 con Adolfo Ruiz Cortines, se dan cierto tipo de correcciones en la política económica que va a generar estabilidad
entre 1954 y 1970. Y esto se ve expresado, por ejemplo, en crecimientos arriba del 7%. Ahora, llegando a 1970, ya hablamos del desarrollo compartido. ¿Ok? Entonces no son estas opciones, sino el desarrollo compartido. ¿Qué distingue al desarrollo compartido? Va a existir, si ya existía una intervención del Estado en la economía, recuerden, incluso existe el capítulo económico de la Constitución, artículo 25, 26, 27 y 28, ahora va a haber una mayor intervención del Estado en la economía. ¿Cómo se va a ver expresado? En la creación de paraestatales. Paraestatales que en muchas ocasiones van a ser ineficientes. Esto genera el aumento del gasto público para estar financiando estas paraestatales y este gasto público es financiado con deuda, y sobre todo deuda externa. También se va a dar que existen conflictos con la iniciativa privada y bueno, el resultado de el crecimiento de la deuda van a ser crisis. Para el caso del sexenio de Luis Echeverría, que es de 1970 a 1976, es la crisis de 1976. De 1954 a 1976, la paridad peso-dólar se había quedado en 12.50 pesos por dólar. Y aquí se duplica. Entonces, es algo importante que va a pasar y va a pegar muchísimo, sobre todo con la inflación. Eh, ya del 76 termina el gobierno del sexenio de Luis Echeverría, viene José López Portillo. Durante los primeros años se sigue una política de austeridad para tratar de corregir lo que había pasado en el sexenio de Luis Echeverría, pero también se da todo esto de que después de la guerra del Yom Kippur, 1973, los precios del petróleo son muy altos y además se encontraron yacimientos nuevos y muy grandes e importantes, ¿no? Sobre todo en la región del Golfo. Por lo tanto, empiezan a darle rienda suelta a los gastos otra vez durante el gobierno de López Portillo y eventualmente va a pasar lo mismo. Crisis económica en 1982 que termina con la nacionalización de la banca. ¿Ok? Pero bueno, en ese sentido, de 1970 a 1982 es el desarrollo compartido. Bueno, con eso terminamos área 3 y área 4. No olviden ver también las respuestas para área 1 y área 2. Trato de explicar lo más posible por si les llegan a hacer preguntas similares. Tampoco olviden ver los videos para Historia Universal. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.